dice en el libro de los Hechos, capítulo 2, verso 43, que sobrevino temor a toda persona y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas. Vendían sus propiedades y sus bienes y los repartían a todos según la necesidad de cada uno. Perseveraban unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía a la iglesia los que habían de ser salvos. Quiero destacar en el verso 43 algo muy importante. El texto dice: sobrevino temor a toda persona. En pocas palabras, la gente comentaba de una iglesia en avivamiento. La gente comentaba de una iglesia naciente que estaba revestida del poder del Espíritu Santo. La gente hablaba, esos que han venido hasta acá, algo portan, algo tienen en sí mismo. Y de ese algo que se hablaba en aquellos momentos del libro de los Hechos es el Espíritu Santo. ¿Cuántos de los que están aquí sienten el Espíritu de Dios en sus vidas? Por eso su fidelidad es grande. Por eso su fidelidad es inalcanzable, inagotable. Su fidelidad no se termina. Dios es bueno hoy, mañana, pasado mañana. Por la eternidad siempre seguirá siendo bueno. En mi vida Él ha sido bueno. En el libro de los Hechos, en el texto que hemos leído, específicamente en el capítulo 2, verso 43, hace alusión al capítulo 9, verso 26, sobre lo que era la vida de los primeros creyentes. Y es importante que usted sepa que el nuevo nacimiento nos faculta para que otros deseen estar cerca de nosotros. La Biblia es enfática cuando indica que la gente que no era del camino, así se le llamaban a los cristianos, tenía miedo de acercarse a los creyentes. Tenían una preocupación de que si se acercaban a uno de ellos, algo iba a acontecer en sus vidas. Y se comentaba en los caminos, en los parajes, en los trayectos, esa gente que sigue a un tal Jesús, le ha pasado algo fuera de lo normal. Yo me imagino mucha de esa gente pensando que el creyente era loco, que de repente estaban en la sinagoga y comenzaban a hablar en lenguas, que de repente estaban en los caminos y se le metía como un gozo fuerte y una presencia sobrenatural. Mucha gente en la iglesia primitiva del siglo I no entendía lo que estaba pasando. Y sobrevino temor en todas las personas que escuchaban de esa iglesia naciente. Y la gente decía, no me voy a acercar mucho porque no entiendo, y cuando viene a ver me pasa algo extraño. ¿Sabe que un creyente, cuando está lleno del poder de Dios, otros anhelan estar cerca de él y de ella? En el trabajo hay amigos confundidos que buscan quién es cristiano para que ore por mí. En la universidad hay jóvenes confundidos que buscan a quién acercarse para que alguien pueda escucharles sobre sus necesidades. Pero la condición básica de que otros anhelen estar cerca de nosotros es que haya algo, alguien, una persona que hable de nosotros bien, dando testimonio de quiénes somos alrededor de donde nosotros nos movemos. El Espíritu da testimonio de lo que somos, de lo que portamos, de lo que significamos y de lo que representamos. Por lo tanto, muchas maravillas eran hechas por los apóstoles. Y cuando hablo aquí maravillas, el término griego de la palabra maravilla significa actos que la gente no creía que pudiera pasar, sucedían.
Y por eso la Biblia le habla de maravillas. Y fíjese que hoy no solamente son los pastores y apóstoles que hacen milagros y maravillas. También la iglesia está llamada a hacer milagros y maravillas. Jesús oraba y Jesús anhelaba momentos antes de partir de esta tierra. Decía que lo que Él hizo, también nosotros hoy lo podemos hacer. Todos estaban juntos alabando al Señor. Adoraban al Señor en el templo. Estaban unánimes, estaban alegres, estaban gozosos de esa primera etapa en la fase de una iglesia naciente. Y quiero decirles, hermanos y amigos que hoy nos visitan, que toda esta gente de la iglesia primera estaba ahí adorando al Señor, y había una devoción tan tremenda que cuando ellos con sus elementos rudimentarios adoraban al Señor, lo hacían con una pasión fuerte, lo hacían desde sus adentros, no lo hacían por obligación, lo hacían por convicción. Hoy tenemos que reflexionar sobre esto, porque en aquellos tiempos la gente no se quería acercar a los creyentes por temor a que algo le pasara, porque desconocían lo que se movía. Pero hoy mucha gente, de forma incorrecta, tiene hasta miedo y temor de acercarse a uno que otro lugar, porque muchos de nosotros en algún momento determinado no hemos representado bien el evangelio, porque muchos de nosotros en un momento X o Y no nos hemos comportado a la altura que demanda de que nos den el título de ser hijos e hijas de Dios, embajadores de Cristo en esta tierra. Y para nosotros no es un secreto que en los últimos momentos hemos estado siendo bombardeados en los medios de comunicación con noticias que nos salpican muy cerca, con errores de hermanos y hermanas que muy cerca de nosotros se han dado. Pero eso no es la iglesia de Cristo. La iglesia de Cristo es algo más que eso. La iglesia de Cristo está por encima de un error humano. La iglesia de Cristo valió mucha sangre derramada en la cruz del Calvario. Y por eso nosotros tenemos que entender que no importa quién mal la represente, todavía Dios tiene un remanente fiel en esta tierra que puede levantar la mano y decir: líbrame, Jehová, de cualquier situación que nos ha acontecido. Es penoso escuchar cómo altares que antes ardían, hoy lo que hay es ceniza, que no queman ni siquiera un trozo de leña. Descuidar el altar es un peligro. Ausentarse del altar es una odisea que termina en una condición de bajeza, y el único que gana terreno es el enemigo de la justicia. El Señor lo reprenda. En esa iglesia primitiva había manifestaciones de milagros todo el tiempo. Los enfermos que llegaban a sus reuniones salían sanados. Los cautivos que llegaban a las reuniones salían libres. La gente que llegaba con situaciones negativas iban con cosas positivas a sus casas, comentando en el camino: algo me aconteció. ¿Qué pasó? Tuve un encuentro con el Señor. El Señor vino a mi encuentro. El Señor rescató mi vida. El Señor libertó mi vida. O algún comentario por el estilo. Hoy necesitamos orar y pedirle al Señor que nos ayude a aprender de la iglesia primitiva. No hacer la iglesia primitiva. Porque los avivamientos de Dios siempre en su contexto responden a una necesidad. Lo que pasó en la iglesia primitiva era parte de la respuesta de Dios aquel entonces. Y hay gente que vive orando: Señor, ayúdanos a ser como la iglesia primitiva. La iglesia primitiva cumplió su rol. La iglesia de hoy tiene que también cumplir su rol, por el contexto totalmente diferente. ¿Cuánto alaban al Señor? Los que escriben sobre el pensamiento de la iglesia cristiana han identificado y han cambiado un término que es el término avivamiento. Lo han sustituido por el término despertar.
Y se habla que desde los años 1830 hasta la fecha, la iglesia ha tenido 4 grandes despertares en la humanidad. Y específicamente en el año 1914, algo sobrenatural sucedió en un lugar llamado la calle Azusa, donde un hombre usado por Dios llamado William Seymour comenzó a orar por un avivamiento en aquel lugar. Cuenta la historia que el avivamiento y la presencia de Dios era tan fuerte que unos vecinos llamaron a los bomberos porque se olía como que algo se estaba quemando. Y los bomberos llegaron al lugar para extinguir un incendio. Pero cuando entraron al lugar se dieron cuenta que no había ningún tipo de fuego literal, sino que la presencia de Dios estaba en aquel lugar como cosa literal. La historia narra que el capitán de los bomberos dijo: ahí no hay ningún incendio, ahí no hay ninguna cosa anómala. Yo no sé por qué nos llamaron. Dice él al final: es más, yo sé por qué me llamaron. Nos llamaron para evidenciar que la presencia de Dios se manifiesta como fuego donde quiera que cae. En aquel lugar cayó la presencia de Dios y cientos de bomberos abrazaron a Cristo. La iglesia está llamada a evidenciar el fuego del Señor donde quiera que nosotros nos reunamos. Es inconcebible un creyente que no tenga el fuego de la presencia de Dios. El creyente tiene que anhelar ese power del Señor, porque ese es su espíritu que nos va a acompañar en toda larga jornada aquí en la tierra y hasta en las jornadas cortas, y nos va a investir de la autoridad suficiente para nosotros poder responder a las necesidades de una sociedad que perece en el pecado. Como iglesia, yo creo que nosotros necesitamos aprender a entender que en los últimos días el enemigo se va a levantar en contra de la iglesia. Estas noticias que están corriendo cerca de nosotros, para la sorpresa nuestra y que no es tan sorpresa, los medios de comunicación, específicamente el Listín Diario, cosa nunca vista, ha recogido esta noticia 5 veces desde el viernes hasta hoy. Comencé a averiguar, a investigar algunas cosas. Digo, pero ¿por qué remarcan tanto el fracaso de la iglesia? El error de alguien de la iglesia, aunque no es la iglesia, sino parte de la iglesia. Y comencé a orar esta mañana y anoche me reflexionaba bien tarde y me di cuenta que en la redacción de ese medio, el que está dirigiendo en estos momentos pertenece a la comunidad LGTBQ+. ¿Cómo no van a atacar a la iglesia? ¿Cómo no van a señalar a la iglesia? Si en los días pasados, en los días de la política, el pastor Ezequiel Molina estaba hablando de cosas interesantes y recientemente ataca a un sistema que dice que el matrimonio igualitario es normal. Y cito las palabras del pastor Molina diciendo: nos da asco que hombres con hombres se estén casando. Esto causó un revuelo en la redacción de ese medio y acabaron con el pobre hermano pastor Ezequiel Molina. Pero esta misma gente está identificando situaciones minúsculas que acontezcan en el seno de la iglesia para atacar a la iglesia. Señores, estamos en unos momentos difíciles, cruciales, pero interesantes. La gente probablemente ya no va a creer por la palabra que se predica. La gente probablemente ya no va a creer por el discurso de un pastor X o Y. Pero yo estoy seguro que el Señor está preparando este escenario para que la gente allá afuera, como ya no quiere creer por la insensibilización del pecado, crea por las señales que acompañan a una iglesia revestida del poder del Espíritu Santo. Alguien puede dar un aplauso al Señor en esta hora. Es una iglesia llena del poder que va a cambiar las cosas. Es una iglesia llena del poder que le va a decir al diablo: tú te equivocaste en mi casa, tú te equivocaste en mi matrimonio, tú te equivocaste con mis hijos. El Señor ha dado promesa.
Alguien puede adorar al Señor en esta hora. El Señor ha dado promesa para mi casa. Es una iglesia llena del poder del Espíritu Santo, que le va a decir a la pecadora allá afuera que todavía hay alternativas en Cristo Jesús. Esta mañana yo veo a uno de mis asesores de abogados de aquí de la iglesia y le pregunté cómo podemos apoyar a esas víctimas que andan por ahí. Se habla de una gran cantidad de niñas abusadas, porque la iglesia es más que eso. La iglesia es consuelo, la iglesia es acompañamiento, la iglesia no pesca en mar revuelto, la iglesia lleva paz donde hay necesidad de paz. Y estamos orando porque nos esperan días desafiantes, días de cuestionamientos a nivel social. Estamos orando para que el Señor nos dé la palabra correcta en el momento adecuado, en el instante preciso. Estamos orando para que el Espíritu Santo nos dirija, porque yo sé que Faro de Luz, sin buscarlo, tendrá que salir a consolar muchos corazones destruidos en estos días. Y es por eso que necesitamos el Espíritu Santo, porque las palabras sobran cuando hay heridas, cuando hay dolor, cuando hay mucha pena acumulada. Las palabras sobran cuando de repente a alguien que está sufriendo nos le acercamos y le decimos: lo lamento, lo siento, compartimos tu dolor. Hay momentos que cuando alguien sufre, lo primero que tenemos que hacer es guardar silencio nosotros y acercarnos al lado del herido, acompañarlo, orar por él, por ella y decirle: todavía el sacrificio de la cruz está activo y la sangre de Jesucristo perdona de todos pecados. La iglesia necesita anhelar el poder del Espíritu de Dios. La iglesia necesita anhelar la presencia del Espíritu Santo. No podemos pasar un día sin sentir su presencia. No podemos pasar un día sin anhelar su presencia. No podemos pasar un día sin adorarle. Que de repente nos encontremos, como dice aquel hermano: espérame allí, voy a tener una cita contigo. Y esa cita es entre tú y yo. Y cuando nos citamos con Él, Él sale a nuestro encuentro y nos espera. Muchas veces llegamos nosotros tarde, pero Él es puntual, Él está ahí esperándonos. Y Él conoce tu necesidad, Él conoce tus dolencias, Él conoce de donde tú cojeas, Él conoce de donde nosotros faltamos, fallamos. Él nos conoce. Y cuando estamos allí, escuchamos una canción de amor del Padre, que me dice que me ama, que me dice que me ama cuando yo veo el atardecer, cuando veo la cruz, cuando veo las rosas, cuando veo todo. Con su testimonio de la creación, Él me dice que me ama. Y cuando yo estoy ahí reunido con Él, recibo sus fuerzas, recibo su unción. Y cuando me levanto de aquel lugar, puedo enfrentar cualquier batalla, no importando el terreno que se presente. Hoy vengo a desafiarte para que la oración tuya en los próximos días sea: lléname de tu poder, lléname de tu unción, lléname de tu autoridad. Hoy vengo a desafiarte, iglesia, para que en los próximos días aprenda de aquella mujer que fue donde el juez que no quería hacerle justicia. Para que aprendas de aquella mujer que insistentemente estaba delante de aquel que significaba la autoridad. Y él, por ver su perseverancia, de repente contestó: le haré justicia. Estoy orando al Señor para que
bautismos masivos del Espíritu Santo acontezcan en nuestra congregación. Yo estoy orando al Señor para que se reactiven dones del Espíritu Santo en muchos de ustedes. Estoy orando a Dios para que el Señor sople como viento recio sobre tu vida y tus embestida de su poder, y que tu vida sea llena, sea rebosada de esa unción y esa presencia que significa estar en convivencia con el Espíritu Santo. Muchos de ustedes prepárense, porque el Espíritu Santo va a comenzar a despertarlos por madrugadas. ¿Alguien aquí ha tenido alguna experiencia que el Espíritu Santo lo ha despertado de madrugada? Prepárense, le traigo noticias en esta mañana. Se va a triplicar esas experiencias en medio de nosotros. Hay gente que no van a poder dormir. El Espíritu Santo lo va a levantar de madrugada y le va a estar diciendo: levántate, profetiza sobre tal cosa. Estoy orando a Dios para que los profetas de la casa sean levantados. Estoy orando a Dios para que la visión sea renovada. Y estoy orando a Dios para que muchos de ustedes no duerman tanto. Intercesora, intercesor, si te moviste de la brecha, vuelve a la brecha. Si en tu altar ya no arde el fuego, mueve la ceniza para que vuelva a quemar el fuego. Si el clamor no sale de tus entrañas, grita fuertemente y dile al Señor: renuévame, enciéndeme, refréscame, restáurame, vivifícame, Espíritu de Dios. Yo no sé en esta mañana cuál de ustedes quiere retar al Espíritu Santo. Yo no sé, oiga lo que le estoy preguntando. Yo no sé cuántos de ustedes en esta mañana quieren retar al Espíritu de Dios. Si aquí hay alguien que quiera retar al Espíritu de Dios, póngase de pie, por favor, en un minuto.